Vamos a conversar con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que está con nosotros en este set, aquí transmitiendo desde el Metropolitan a la espera del comienzo del Encuentro Nacional de la Empresa, que debería partir en algunos minutos más. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, gracias por la invitación. Diputado, usted es funcionario público, ¿es un parásito? Por supuesto que no. Tampoco lo fue mi padre, que es funcionario público, tampoco lo fue mi hermano Felipe, que fue alcalde de Santiago. ¿Cómo recoge usted una cuestión que ha provocado debate, pero al mismo tiempo también hay mucha gente que se ha sentido muy ofendida, no siendo funcionario público? Acá primero hay que distinguir, y si tú no distingues, solamente destruyes. Por un lado, pueden haber funcionarios públicos que calientan asientos, abusan del cargo y entraron ahí por algún pituto, y esos hay que sacarlos de ahí, evidentemente hay que hacerlo más eficiente. Pero también hay una tremenda mayoría de funcionarios públicos, estoy pensando en carabineros, estoy pensando en asistentes de la educación, estoy pensando en personal de la salud y también en los militares que están desplegados en la frontera norte, que entregan su vida por nosotros, que duermen poco, que trabajan mucho, que tienen bajo sueldo, que aperran en la vida por su bandera, por su institución, y cuando tú no distingues lo que hace esta columna de Valenzuela, al final estás destruyendo. Y obviamente es mucho más fácil destruir que construir. Yo llamaría a todos los actores políticos a pensar en cómo construimos un mejor Estado, un Estado más eficiente, pero no destruir y calificarlos a todos en el mismo saco, que es algo nefasto. Ya, eso es, sin embargo, una discusión que hace mucho rato está instalada en Chile. No es nuevo esto de que en el fondo hay que hacer una limpieza del aparato público en términos de los llamados apitutados políticos, los que llegan, como dice usted, a calentar el asiento. ¿Es muy difícil hacer esa pega? Déjeme preguntarle, usted que está dentro, porque probablemente a usted le debe pasar que se debe encontrar con ese funcionario que calienta asiento. Sí. ¿Y es muy difícil identificarlo? Es tremendamente difícil identificarlo, no, echarlo es lo difícil, porque tenemos una cosa que se llama estatuto administrativo. Incluso el Contralor Bermúdez, el anterior, hacía más difícil incluso a despedir los que estaban a contrata, porque él decía, después de 3 años hay confianza legítima, o sea, apennamiento, y echar a un funcionario público de planta se hace imposible. Por supuesto que ese que está asegurado deja de trabajar a su máximo. Yo creo que tenemos que hacer una reforma profunda ahí para terminar ese estatuto administrativo, parecernos algo como el Código del Trabajo, donde el bueno es premiado y el malo es despedido o degradado. Y esa frialdad vamos a tener que tenerla en los primeros meses de gobierno. Ahora, diputado, en este escenario, con este tipo de declaraciones de la candidatura de José Antonio Kast, porque él además ayer la reafirmó, la columna de Cristian Valenzuela, ¿se hace cada vez más difícil apoyar a un José Antonio Kast si eventualmente gana la primera vuelta? Son los últimos 30 días, siempre en los últimos 30 días hay enfrentamiento, hay vocabulario inapropiado. Yo llamaría a todos los comandos de mi sector, a Kaiser, a Kast, evidentemente al de Evelyn Matei, que cuidemos las palabras porque vamos a tener que estar todos en el mismo carro el 16 de noviembre en la noche, porque el enemigo, lo que nos enfrentamos son las ideas del Partido Comunista que le harían muy mal a nuestro juicio al país. ¿Qué espera usted de este Encuentro Nacional de la Empresa? Habrá que decir, sería bueno que lo remarcáramos, que hemos visto ausencia hasta ahora de parlamentarios del oficialismo. Bueno, esto es lo que nos debería unir a todos, ¿no? El crecimiento. Ayer el rector Carlos Peña decía, hablar de decrecimiento o que el país puede ser más pobre es una estupidez, porque al final los que salen más desfavorecidos son las personas con menos recursos. Aquí deberíamos estar todos los partidos políticos. Me da una lástima que el presidente de la República no pueda estar de forma presencial, porque también es un símbolo importante. Ahora, habrá que decir que en el Vaticano está. Coincidió con la agenda que el presidente tenía planificada. O sea, no es que el Papa lo llamó la semana pasada para decirle que fuera. O sea, por supuesto que sí. Coincidieron las fechas, pero el presidente va a estar telemáticamente. Va a estar telemáticamente. Y ni siquiera con un video, sino que en vivo. Lo que se agradece igual, pero evidentemente este es el lugar que nos debiera congregar a todos para traer capitales de vuelta. La plata se ha ido de Chile, este gobierno tiene un alto desempleo en mujeres y en hombres, y eso al final afecta a familias que les va quitando ese sueño de una vida mejor. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de atraer inversión, no debiera restarse nadie. Ahora, diputado, este encuentro tiene una particularidad. Uno, que está transmitido por televisión, lo transmite Megamedia en directo para todo el país en un rato más. ¿Cómo se le habla al público? Uno, el que está en el foro, el que está en el escenario, el que está en el salón, pero también a la dueña de casa, a la persona que está trabajando y está viendo también este debate, inéditamente por señal abierta. Hay muchos chilenos que no tienen pega, que están buscando y no encuentran. Por lo tanto, cada vecino de nuestro país, de Arica a Punta Arenas, tiene un familiar, un pariente, un cónyuge que está buscando trabajo. Y esas personas vamos a tener que decirles que vamos a tomar medidas desde la política, pero también desde el empresariado para que haya más oportunidades.
Basta pasearse por los paseos peatonales de Santiago Centro y usted ve se arrienda, todos los locales cerrados. Cuando Chile crecía al 5%, se paseaba por el mismo Paseo Humada y decía se busca chef, se busca cocinero, se busca ayudante de cocina. Esa es la diferencia entre un país pujante, entre un país que crece y entre un país que está estancado. El crecimiento no es una planilla Excel de la que se habla en ENADE. El crecimiento es dinero en los bolsillos y dignidad en el corazón de los trabajadores. En el esfuerzo que está haciendo hoy día el comando de Evelyn Matei, donde hemos visto, nos decía de hecho Roberto Isixson, el gerente de CADEM y su encuesta Plaza Pública, que hemos visto una cierta estabilidad, ¿no?, de los números de la encuesta, más allá de si sube un poquitito, baja un poquitito cada uno de los candidatos que están más arriba, principalmente los tres. ¿Qué falta para eso? ¿Cuál es el envión final que le falta? ¿Cómo debería ser ese envión de Evelyn Matei para pasar a segunda vuelta? ¿Dónde debería estar concentrado ese esfuerzo para conseguir ese objetivo? Yo diría que la gran mayoría de las familias chilenas conversa de política y del voto, tanto para diputado, para senador, para presidente, en las últimas 3 semanas. Nos acercamos a ese plazo final y Evelyn Matei tiene que salir mucho más fuerte a demostrar su diferenciación. A mi juicio, su diferenciación va por el lado del equipo, de la experiencia, pero también debe ir por el lado de propuestas innovadoras. Cuando dice hipotecario cero, está promoviendo no solamente que tengas tu casa propia. Recuerde usted que este va a ser la primera generación de jóvenes profesionales sin casa propia, por el alza de las tasas, por los retiros del 10% y sus efectos negativos. Quizás va a ser la primera generación en Chile que cuando tú preguntes, levante la mano quién vive mejor que sus padres, los veinteañeros de hoy profesionales no van a levantar la mano. Y eso es muy triste, algo que le pasa a Argentina hace mucho tiempo, a otros países, al Perú. Entonces nosotros tenemos que, desde el punto de vista de Matei, desplegarse con mucho más fuerza estas 4 semanas, pero mostrar innovación, equipo, experiencia y por supuesto intentar conectar, y la franja puede hacer una tremenda diferencia en eso. ¿Por qué? Porque la franja, uno tiende a pensar que hoy día la mayoría de la influencia en términos comunicacionales más bien está derivada en lo que ocurre en las plataformas digitales más que en la televisión. Es que cuando tú le apuntas a la franja y hay una cuña que explota o hay una imagen que explota, eso se viraliza a través de las plataformas. Y eso es lo que al final logra conectar con ciertos públicos, hablándole a todos los públicos. Si hay jóvenes cesantes, hay jubilados que están confiando en la PGU y cómo eso va Chile a poder financiarlo. Y el gran mensaje que tenemos que darle aquí a los empresarios es emprendan en Chile, sigan haciendo negocios en Chile porque necesitamos financiar una serie de políticas sociales que el país tiene que mantener. Diputado, uno de los puntos claves de este foro va a ser, y no estoy contando nada que nadie sepa porque los comandos están informados, es explicar cómo de las palabras del eslogan llegan a los hechos. El eslogan de Evelyn Matei es Chile, un solo equipo. ¿Cómo se traduce eso finalmente en lo que la ciudadanía puede percibir? Primero, no hablando de parásitos, ¿cierto? Porque cuando tú quieres hacer un solo equipo, desde el Estado, cuando tú eres presidente de la República, tienes que trabajar con los funcionarios públicos. Cuando Evelyn Matei quiera eliminar o recortar las listas de espera en salud, ¿a quién le va a pedir que opere más rápido o de forma más eficiente? A un médico que es funcionario público. Por lo tanto, abrir los brazos, construir alianzas, poner los incentivos correctos, que cada funcionario público, cada profesor, cada personal de la salud, cada militar, cada carabinero sienta que estamos mejorando el país de todos y que nadie lo va a etiquetar. No hay nada más odioso que empezar a etiquetar, empezar a destruir sin proponer una forma de solución. Vamos a sacar a todos los parásitos, evidentemente es una bomba atómica, pero no soluciona ningún problema. Usted apunta a las críticas del comando de José Antonio Kast, al de Evelyn Matei, pero hay que también reconocer que en los últimos días el tono desde Matei a José Antonio Kast también ha subido. Se le ha acusado de no participar en distintos foros, en distintos programas de televisión, con bastante ironía. Se le ha emplazado a aclarar ciertos puntos que me parece correcto, como la disminución del gasto fiscal, pero el tono ha aumentado también desde Matei a José Antonio Kast. ¿No cree que también ahí hay un punto a considerar y bajar un poco las revoluciones? A mi juicio, craso error. Lo que estamos enfrentando acá son las ideas del Partido Comunista. La candidata Janet Jara nos dice que va a traer al Partido Comunista en una elección democrática a gobernar Chile. Por lo tanto, es tan grave lo que le puede pasar a Chile que yo llamaría a todos los de nuestro sector, Kaiser, Kast, Matei, a encontrar puentes de unión, ideas conjuntas, formas de movilizar y que llamemos al 62% que rechazó ese primer proyecto constitucional a que piense en Chile no solamente a 4 años, sino que a 10 o a 20 y podamos crecer juntos. Diputado Alessandri,
¿En qué no se debería equivocar el mundo empresarial en el mensaje que transmita hoy en este ENADE? Primero en la confianza. Esto se mueve mucho por expectativas en la economía. Cuando usted cree que va a perder la pega, toma ciertas decisiones. Cuando usted cree que lo van a ascender, toma otras decisiones. Deben tener confianza en el país, deben demostrarla. Nosotros nos bendijo Dios, para los que son cristianos, con litio, con la capacidad de hacer hidrógeno verde, con una costa maravillosa al Océano Pacífico, con el desierto más seco del mundo para crear energía solar. Por lo tanto, cómo aprovechamos esos recursos naturales y esas condiciones geográficas es donde tiene que estar también el sector privado. Y el sector privado incluyámoslo en las soluciones públicas, la lista de espera, en la educación particular subvencionada. Hay muchos que políticamente se han dedicado a sacar al sector privado de ciertos sectores con esta frase fin al lucro, que al final terminó destruyendo el sueño de muchas familias de clase media de optar a una buena escuela. Yo los llamaría de vuelta, no solamente para emprendimientos empresariales, sino como ellos con sus expertos nos dan soluciones a problemas públicos. Diputado, hay otra parte importante y anticipando un poco lo que va a pasar en algunos minutos más, se le va a plantear a los candidatos presidenciales distintos conceptos para que enfrenten a su contendor que ha sido sorteado en particular. Le quiero poner algunos conceptos, pero para que me los definan simple. ¿Qué diría usted si yo le pongo el tema democracia? La participación de un país en elegir sus autoridades, su forma de gobierno, su organización y la distribución de sus impuestos. Estado de Derecho. La comprensión de todos de que tenemos que seguir ciertas reglas. Me gusta recordar la canción de Carabineros que dice orden y patria. Sin orden no hay patria. Y en un Estado de Derecho, ya lo vimos, la violencia lo destruye y son las reglas claras, es el orden y la institucionalidad la que lo defiende y lo fortalece. Los candidatos saben cuáles son los conceptos, pero va a ser sorteado, Juanma. No sabe Claro. cuál le va a tocar. Saben cuáles son los 8 conceptos y una vez que los sorteen, se les da el vamos para que cada uno pueda abrir. La idea es que cada uno lo haga en el momento, no que el que responde último tenga más capacidad para poder preparar una respuesta. Y se va a dar una situación, diga, un poquito más, si se quiere, específica, porque como son 8, pero vienen 7, Eduardo Artés no viene. En el caso de Janet Jara, el concepto lo sortea ella, pero la pregunta se la hago yo. Entonces, Perfecto. va a tener ahí un... También hay una definición de Artés no venir, no es un problema de agenda. Él dice, ese mundo a mí no me... Claro, él no va, no está yendo a... Es bien curioso lo de Artés, digamos, porque también así como que no quiso ir al candidato en el programa de Mega, y también con esta misma lógica de los medios hegemónicos, pero fue la tercera el otro día. Que no es el diario El Siglo, digamos. No es estatal. Pero bueno. Ya, pues, diputado, lo liberamos porque va a empezar en breve este Encuentro Nacional de la Empresa. Gracias por haber venido a conversar. Muy con agradecido, que nosotros, esté muy bien. Oye, tenemos un corte comercial todavía pendiente, así que les propongo que lo hagamos y voy a aprovechar también de saludar a nuestros auspiciadores. Tengo varios aquí auspiciadores todavía, los que no he saludado. Maxus renovado.